una histología de 10 a 12 del sistema respiratorio. Pues chicos, esto es una clase de repaso de la práctica de anatomía que ya está adjunta en el Moodle. Por eso les menciono que esa manera de repaso. No sé ayer qué cuadraron ustedes con los otros profesores, pero hoy se acordó que fuera un repaso. Las clases ustedes ya las tienen adjuntas en el Moodle, pero esto es a manera de repaso. ¿Bien? Bueno, Y de 10 a 11, no sé si tengan la otra que ustedes cuadraron, muy probablemente sea la histología que mencionan ustedes. Entonces, volviendo acá. Oscar, ¿ya tienes todos los permisos? Sí. Creo que sí. Bien. Nosotros dividimos nuestras estructuras de la vía aérea superior una vez inicia nuestra parte funcional a nivel respiratorio, que sería la entrada del aire, la cual va a pasar a nivel de las cavidades nasales, y luego se hace posterior a lo que vamos a conocer como la faringe. La faringe tiene 3 segmentos o 3 partes que las vamos a identificar ahorita. Acá va a pasar el aire gracias a una porción superior de la faringe que la conocemos como la nasofaringe, la cual se encuentra posterior a las cavidades nasales, a la cavidad nasal. Luego esa circulación de ese aire se dirige hacia inferior a la segunda parte de la faringe, la cual conocemos como orofaringe o bucofaringe, la cual se encuentra posterior a la cavidad oral o cavidad bucal. Luego sigue descendiendo hasta llegar a la porción posterior de la laringe, la cual conocemos como laringofaringe. Hasta este punto todo lo conocemos como faringe. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Luego vamos descendiendo y acá vamos a encontrar todo este segmento, el cual lo conocemos como laringe. Y está nuestra vía aérea superior. Vía aérea superior. Esto es lo que nosotros conocemos como vía aérea superior. Lo delimitamos de esta manera. Pero luego vamos a encontrar unas estructuras a nivel inferior, que es por donde va a seguir descendiendo justamente nuestra circulación de aire, ¿sí? Y esto va a conformar lo que sería la vía aérea inferior. ¿Por cuál está conformado? Inicialmente tenemos la tráquea, con sus anillos traqueales, y ya vamos a ir viendo que a nivel más inferior la tráquea se va a dividir en dos, en unos bronquios fuentes o bronquios principales, los cuales van a ser el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, para finalmente terminar en los pulmones. A todo esto le conoceríamos como vía aérea inferior. Entonces es por eso que nosotros delimitamos para poder identificar cada una de las estructuras. Bien, entonces a manera de repaso vamos a iniciar hablando en este gráfico de lo cual podemos visualizar. Nosotros tenemos una entrada a nivel de la nariz, que nosotros conocemos que es una porción visible que está conformada que es un esqueleto cartilaginoso. Entonces está conformada tanto por hueso como por cartílago hialino. Nosotros tenemos un vestíbulo nasal a este nivel. Ese vestíbulo nasal es por la entrada donde va a iniciar nuestro sistema respiratorio superior o nuestra vía aérea superior. En este vestíbulo nasal, si nosotros nos acercamos un poquito a este nivel, podemos identificar unos pequeños pelitos, como unas pequeñas cilios, a los cuales les vamos a denominar vibrisas con V. Vibrisas o son unos pelitos rígidos. Ellos se encuentran en este vestíbulo nasal para cumplir una función. Su función en la entrada de la nariz es filtrar todas las partículas de polvo que puedan entrar en conjunto con el aire, para precisamente evitar que ingresen o entren a la cavidad nasal. Sin embargo, pues estas estructuras que se filtran a este nivel son partículas de polvo, partículas extrañas, pero no quiere decir que filtre todo tipo de partículas. Por eso, a nivel de la cavidad nasal pueden entrar algunos tipos de virus y bacterias que se pueden alojar a este nivel,
y crear lo que conocemos como las infecciones de la vía aérea superior, que van a ingresar principalmente por esta región, por la cavidad nasal y por el vestíbulo nasal. Pero aquí tenemos esas estructuras, esas vibrisas, que sin ellas, entonces todas las partículas de polvo ingresarían en conjunto con el aire y no las filtrarían. Entonces, por eso es importante tener esos pelitos rígidos a ese nivel. Bien, entonces, en este gráfico nosotros tenemos un corte sagital en el cual visualizamos la pared medial de la cavidad nasal. Como aquí podemos ver, toda la cavidad nasal está cubierta por mucosa. De hecho, todo el tracto respiratorio está cubierto por mucosa. Esta mucosa es importante porque es la que está recubriendo todo el sistema respiratorio. Bien, entonces decía que esta es una pared medial, una cara medial de la cavidad nasal. Aquí nosotros podemos identificar a nivel anterior lo que conoceríamos como el septo nasal, septo o tabique nasal. ¿Qué es el septo o el tabique nasal? El que divide la nariz en dos cavidades nasales, ¿sí? Tiene una parte ósea y tiene una parte cartilaginosa. Entonces vamos a dirigirnos a este gráfico. Aquí tenemos lo mismo, tenemos entonces un vestíbulo nasal, que es la entrada de la nariz, y tenemos una pared medial en la cual podemos visualizar la cavidad nasal. Tenemos nuestro tabique o nuestro septo nasal, el cual, nuevamente repito, divide en dos a nuestras cavidades nasales. Bien, habíamos mencionado que la nariz tiene un esqueleto que es conformado por cartílago y también por hueso. ¿Cuáles son esos huesos que conforman el esqueleto de la nariz? Tenemos el hueso nasal y también tenemos parte de lo que conocemos como el proceso frontal, ¿sí? Tenemos también parte de lo que sería el septo nasal, que ya lo identificamos, en la porción ósea, y el cartílago hialino. Acá alcanzamos a ver parte del cartílago lateral. Bien. Luego nuevamente nuestra mucosa a nivel de la cavidad nasal. A nivel superior, ¿qué podemos nosotros encontrar? Vamos a encontrar principalmente a nivel superior uno de los senos paranasales a nivel frontal. Este seno lo denominamos seno frontal. Esa cavidad de resonancia que denominamos seno paranasal frontal. Entonces, en esta clase también nosotros vamos a entender qué son los senos paranasales y cómo se están relacionando con la vía aérea, en este caso superior, y específicamente con la cavidad nasal. Entonces, a nivel de la pared superior encontramos a este gran hueco que es el seno frontal, y a nivel posterior, pero superior, encontramos a otro gran seno que es el seno esfenoidal. Bien, el seno esfenoidal a nivel superior y posterior. Nuevamente tenemos toda la mucosa que está tapizando la cavidad nasal, pero si ustedes ven, tapiza toda la cavidad nasal, excepto al vestíbulo nasal o a la entrada nasal, ¿sí? Ella solamente tiene las vibrisas y está cubierta de piel, mientras que aquí ya inicia todo ese recubrimiento y ese tapizamiento por parte de la mucosa nasal. Muy bien, entonces yo les decía que el aire ingresa a nivel del vestíbulo nasal, va a pasar gracias a las vibrisas y ese aire va a ingresar para cumplir una función a nivel de la cavidad nasal. El aire ingresa para calentarse, humedecerse y esto va a permitir que luego posteriormente siga su camino por la vía aérea superior y de allí a la vía aérea inferior para posteriormente llegar a los pulmones y cumplir con su función. Bien, entonces ya delimitamos lo que conocíamos como la pared superior. A nivel de la pared inferior de la cavidad nasal, nosotros podemos encontrar lo que conocemos como los procesos palatinos del maxilar. ¿Sí? Vamos a encontrar una lámina ancha y una lámina que conocemos como la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces aquí conocemos al hueso palatino a nivel de inferior o de pared inferior en relación con la cavidad nasal. A nivel medial tenemos el septo nasal y
en una vista lateral, como lo sería esta pared, a nivel de la cavidad nasal, vamos a encontrar unas estructuras irregulares. Ustedes las pueden visualizar acá. Este es un corte sagital, pero esta pared que yo estoy presentando en este momento es mi pared nasal, mi pared lateral de la cavidad nasal. ¿Qué voy a identificar allí? Voy a identificar unas estructuras irregulares, y esto es gracias a que allí, en su interior, hay unas porciones óseas o unas láminas óseas que conocemos como los cornetes. Esas láminas óseas también dejan unas irregularidades a nivel de la mucosa que conocemos como cornetes o conchas nasales. Entonces, cornete y concha es lo mismo, chicos. ¿Cómo vamos a identificarlas a ellas? Esto tiene una forma como de persiana, como de persiana hacia abajo. Tenemos una a nivel superior. La primera de ellas que podemos identificar es una concha o cornete nasal superior. Todo esto sigue estando revestido o tapizado por mucosa nasal. Cornete superior o concha nasal superior. Luego tenemos otra que es un poco más prominente, que es el cornete o concha nasal media. Y finalmente, lo que conoceríamos como cornete o concha nasal inferior. Entonces, estos cornetes son los importantes porque gracias a esa irregularidad que tienen, es allí donde va a haber un intercambio de temperatura, un intercambio de calor de ese aire que inicialmente entró, y que allí es donde se va a humedecer y a calentar. Allí es donde fisiológicamente el aire se calienta para seguir su recorrido por el tracto respiratorio superior. Muy bien. A nivel más posterior de la cavidad nasal, encontramos una estructura que conocemos como la coana, las coanas. Ella se dirige hacia la parte superior de la faringe, la cual conocemos como nasofaringe, como la nasofaringe. Aquí también podemos visualizar la coana a este nivel. En la parte más posterior, en relación con la cavidad nasal, la coana. Y en la parte superior de la faringe, la cual conocemos como nasofaringe. Entonces, estas irregularidades, una vez nosotros vemos que se disponen en esta irregularidad, como los cornetes, vemos que van dejando como unos pasajitos, como unas cuenquitas a este nivel. Vemos un pasaje, vemos otro pasaje y vemos el último. Estas tres estructuras que acabé de delimitar son los meatos, lo que conocemos como meato nasal. El meato o los meatos no son sino unos pasajes que se ubican debajo de cada formación ósea o de cada una de los cornetes o conchas nasales que acabamos de delimitar. Tenemos la concha nasal superior, la concha nasal media y la concha nasal inferior. Entonces, si ustedes pueden visualizar, inferior a cada concha tenemos un meato, ese pasaje o esa cuenca que va dejando esa irregularidad. Cada uno de estos meatos va a permitir que un seno paranasal o alguna estructura a nivel de la cavidad nasal, a nivel de la vía aérea superior, drene a nivel de cada uno de los meatos. Entonces ya vamos a ir viendo cómo es. Nuevamente acá tenemos nuestro seno frontal, nuestro seno esfenoidal a nivel posterior. Muy bien. En esta estructura que vemos aquí al ladito, es una estructura a nivel cadavérica, en la cual podemos visualizar similar en esta gráfico B, lo que acabamos de visualizar en este dibujo de Netter, o en este gráfico de Netter. Aquí tendríamos lo que conocemos como concha nasal superior, concha nasal media y la concha nasal inferior. Entonces ustedes ven cómo deja esos pasajes que conocemos nuevamente como meato superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Acá visualizamos parte del seno frontal,
y del seno esfenoidal. Acá tenemos el septo nasal. Miren, acá parte del septo nasal. Y a nivel inferior tenemos lo que dijimos, que eran los procesos palatinos del maxilar. ¿Sí? Tenemos la lámina horizontal también del maxilar, del hueso palatino. Y a nivel posterior tendríamos lo que conocemos como la coana, que la ubicamos a este nivel. A nivel posterior y a nivel del inicio de lo que conoceríamos como la nasofaringe. ¿Sí? Muy bien. Aquí, en este gráfico, se alcanza a visualizar que a nivel superior del seno esfenoidal tenemos una estructura nerviosa del sistema nervioso central importante, que es la hipófisis, la glándula hipofisiaria. Y esta es una estructura que hace parte del hipotálamo. Acá alcanzamos a visualizar parte de lo que es el tallo cerebral y acá el hipotálamo. Esta estructura que se forma a nivel óseo en el hueso esfenoidal lo conocemos como la silla turca. En la silla turca es donde descansa esta glándula que ustedes ven aquí, que es la glándula hipofisiaria. Entonces, en algunos casos, cuando hay algún tumor, específicamente en esta glándula, pueden haber alteraciones a nivel óseo y justamente a nivel del seno esfenoidal. Los senos paranasales son cavidades que además de ser extensiones llenas de aire y ser extensiones de la porción respiratoria superior, sirven como cajas de resonancia precisamente por los ahuecamientos y por el aire que tienen en ellas. Como cajas de resonancia hace referencia que también gracias a eso se puede, digamos, interpretar lo que sería posteriormente el tono de la voz, cómo resuena a nivel superior. Bien, vamos a pasar a otro gráfico. Entonces, miren acá, a nivel óseo, cada una de las estructuras que vimos en la pared lateral tienen una porción ósea. Entonces es importante que ustedes la conozcan. Aquí tenemos el hueso frontal con su respectivo seno frontal. Aquí tenemos parte de lo que sería el hueso esfenoidal con su seno esfenoidal. Hueso esfenoides con el hueso esfenoidal. Aquí tenemos los procesos palatinos, ¿sí?, que ya lo habíamos visto. Y tenemos, miren, a lo que conocemos como el septo nasal. Aquí tenemos un hueso que denominamos el etmoides. Y si podemos visualizar a este nivel, en este gráfico, vemos cómo están orientados cada uno de los senos paranasales. A nivel superior encontramos, como ya habíamos visto, el seno frontal, superior y anterior, y el más posterior de ellos el seno esfenoidal. Pero entre la mitad de ellos dos tenemos unas celdillas que conocemos como celdillas etmoidales. Celdillas etmoidales, acá las podemos visualizar también. Esto es a nivel óseo, hueso frontal, hueso esfenoidal. Y aquí vemos lo que conocemos entonces como las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales se dividen en tres. En unas celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Y finalmente tenemos el más grande de los senos paranasales, el cual conocemos como el seno maxilar. Es el de mayor tamaño y se ubica en relación con el hueso maxilar a nivel infraorbitario. Es el que encontramos a nivel inferior de la cavidad orbitaria, ya que los otros tres los ubicamos a nivel supraorbitario. Este seno maxilar es importante de delimitar. ¿Cómo lo vamos a delimitar? Tenemos un piso a nivel de ese seno paranasal maxilar y el piso está conformado por parte del hueso maxilar, precisamente. Aquí lo podemos ver. Tenemos también una parte superior y esa parte superior está conformada o configurada por lo que conocemos como el suelo de la órbita. El suelo de la órbita o esa porción infraorbitaria. Tenemos una
pared lateral, que haría referencia a la pared lateral de la cavidad nasal, bien, y un vértice que haría referencia a un hueso que conocemos aquí como el hueso cigomático. Hueso cigomático. Entonces aquí visualizamos los 4 senos paranasales. ¿Cuál es la otra importancia que nosotros tenemos de los senos paranasales? Cada uno de ellos va a drenar justamente en uno de estos pasajes, en uno de estos meatos que acabamos de identificar. ¿Cómo sucede eso? ¿Quién drena en el meato superior? En este meato superior. Al meato superior drenan lo que conocemos como las celdillas etmoidales posteriores. Celdillas etmoidales posteriores. Aquí de pronto lo visualizamos un poco. En el meato superior. Celdillas etmoidales posteriores. ¿Bien? ¿Quién más drena a este nivel? El seno esfenoidal. Gracias al receso esfenoidal. ¿Listo? A nivel del meato nasal medio, drenan los siguientes senos paranasales. Drenan el seno frontal y drenan también las celdillas etmoidales anteriores y medias, seno frontal y celdillas anteriores y medias etmoidales. Porque como mencioné anteriormente, las posteriores drenan en el meato nasal superior. Hay una pregunta por aquí. Ya. Bien, entonces, ¿qué estructura drena a nivel del meato nasal inferior? A nivel del meato nasal inferior, drena lo que conocemos como el conducto nasolacrimal. El conducto nasolacrimal drena a nivel del meato inferior. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de la órbita, aquí tendremos la cavidad orbitaria, y a nivel del conducto nasolacrimal, que iniciaría en el saco lacrimal, drenaría ese conducto a nivel del meato inferior. Es por eso que muchas veces decimos que cuando lloramos, lloramos a moco tendido, porque realmente ese conducto nos está comunicando las lágrimas que están acumulándose o que están a nivel del saco lacrimal en la órbita del ojo y se van a drenar finalmente en el meato nasal inferior. Entonces es por eso que también al llorar o al derramar lágrimas, tenemos también parte en la cavidad nasal de esas lágrimas. ¿Listo? Aquí en el número 3 visualizamos ese gran seno, que es el más grande, que lo acabé de mencionar, el cual es el seno paranasal maxilar. Y vemos cómo en su porción inferior está íntimamente relacionado con la porción superior a nivel óseo, y esto los conocemos como los procesos molares. Los procesos molares. Es por eso también que a nivel del seno paranasal y del hueso maxilar y de los procesos alveolares a nivel dentario, si hay alguna infección a nivel del seno paranasal, se va a ver reflejado también a nivel de los procesos alveolares o viceversa. Aquí nuevamente podemos visualizar la concha nasal media y la concha nasal inferior o cornete. Recuerden que cornete y concha es lo mismo. A nivel del paladar, nosotros podemos dividir el paladar en dos. En un paladar que conocemos como paladar duro, esta porción, y el paladar blando, que finalmente va a terminar en una estructura que conocemos a este nivel como la úvula. Muy bien. Aquí en este corte coronal visualizamos nuevamente nuestros senos paranasales, tenemos nuestro seno frontal, tenemos partes, miren acá, se puede visualizar lo que sería parte de las conchas o cornete nasal, tanto medio como el inferior, y parte de lo que serían los meatos, que son estos conductos o estos pasajes. Acá en el número 3 podemos visualizar el septo nasal o el tabique nasal, el cual divide en dos a las cavidades nasales. Y acá podemos visualizar parte de lo que sería el paladar duro y paladar blando. El seno maxilar, aquí tendríamos la cavidad orbitaria con el globo ocular. Muy bien, entonces como yo les mencioné al inicio de la presentación,
es importante delimitar la faringe en sus 3 porciones. Dijimos que la faringe está a nivel posterior en relación tanto con la cavidad nasal como la cavidad oral y como con la laringe. Ella se hace posterior a todas estas estructuras. Y precisamente como pasa posterior a esas 3 estructuras, se delimitan en 3 porciones. En una porción superior que conocemos como nasofaringe, en una porción media que conocemos como orofaringe y finalmente en una porción más inferior que la conocemos como laringofaringe. En este corte que nosotros tenemos aquí es una vista posterior de lo que conocemos como en estas 3 delimitaciones. Solamente que este músculo, esta faringe se hizo una sección para poder visualizar lo que encontramos a nivel interno de ella. Entonces se retiró y se hizo un corte para poder visualizar lo que encontramos a este nivel interno. Entonces nuevamente tendríamos aquí lo que conocemos como la coana. Esto es una vista posterior. Aquí tendríamos nuestra nasofaringe hasta este nivel. Luego acá visualizamos la úvula, lo cual nos quiere decir que esto hace parte de la cavidad bucal, por lo cual a nivel posterior tendríamos ubicada la orofaringe. Y cuando ya vemos esta estructura, que es el cartílago epiglótico, eso nos quiere decir que ya estamos visualizando parte de la laringe, por lo cual la estructura más posterior la denominaríamos laringofaringe. La faringe inferior a la laringofaringe se continúa con el esófago en la vía digestiva, en el tracto digestivo. Mientras que a nivel respiratorio, aquí podemos visualizar, la laringe se continúa con la tráquea. Entonces es importante que a nivel de delimitación reconozcamos que la faringe está posterior a la laringe y que la laringe que se encuentra anterior a ella se continúa con la tráquea, mientras que la faringe se continúa con el esófago en la vía digestiva. Entonces, como el aire entra por la cavidad nasal, desciende por la nasofaringe y la orofaringe, en este punto el aire entra a nivel, vamos a colocar acá el puntero, el aire entra a nivel de la laringe por el ádito de la laringe y continúa su camino a nivel inferior. En este corte nosotros podemos visualizar al cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, que ya lo vamos a ver, el cartílago cricoides, estos dos. A nivel anterior tenemos estructuras blandas a nivel del cuello. Y a nivel posterior tenemos lo que conocemos como la columna vertebral, específicamente en las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales. Entonces este es el recorrido del aire. Sin embargo, cuando nosotros estamos consumiendo alimentos y entramos el alimento por la cavidad oral, este alimento se dirige por la orofaringe y desciende por la laringofaringe. Es en este punto que estoy dibujando en donde el cartílago epiglótico en la laringe debe descender para que la comida o las partículas de comida que estamos ingiriendo no ingresen a la vía respiratoria y sigan su camino por la faringe y posteriormente por el esófago. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que se da que esas partículas y pueden ingresar pequeñas partículas a la vía respiratoria. En este momento nosotros tendríamos un estímulo en el cual esas partículas se pueden devolver, como un estímulo nauseoso, como un estímulo en el cual debe regurgitar esas partículas que alcanzaron a ingresar a la vía respiratoria, porque en la vía respiratoria solamente debe entrar aire, y si entran partículas extrañas, a este nivel de la laringe se van a reconocer. Y si son partículas muy grandes, se pueden reconocer como objetos extraños que van a obstruir la vía aérea. Estas obstrucciones son importantes, sobre todo en niños, en adultos también, pero en los niños que usualmente son muy curiosos y pueden ingresar por su vía oral, por su cavidad bucal, lo que son monedas, etcétera, otro tipo de estructuras extrañas, de objetos extraños,
y estas incluso pueden alojarse a nivel de la laringe. Y es allí cuando obstruye la vía aérea superior e impide el paso del aire, y por eso ocurren situaciones de hipoxia, entre otras deficiencias o signos. Nuevamente esto ya lo visualizamos. Aquí tenemos un cadáver fresco en donde visualizamos también parte de la vía respiratoria superior. Tenemos nuestro paladar duro, parte de nuestro paladar blando a este nivel, la cavidad oral. Aquí tenemos el cartílago epiglótico. Bien, aquí tendríamos parte inicial de la laringe. Yo voy a sacarla. ¿Señora? Bueno, entonces vamos a continuar con la laringe. Y la laringe es importante porque la laringe es un órgano de producción de la voz. Pero adicionalmente, ella tiene una función importante porque ella protege a la vía respiratoria. ¿Cómo la protege? Como lo vimos anteriormente. El cartílago epiglótico, el cual es el primero que observamos en la entrada de la laringe, en el ladito de la laringe, él funciona como un esfínter, a su vez, para descender una vez las partículas de comida ingresan por la cavidad oral. Si esto no fuera efectivo, entonces las partículas de comida ingresarían por la vía respiratoria superior, ya que habría una deficiencia del cartílago epiglótico. Entonces, no solamente se produce la voz, es un órgano productor de la voz, sino también es un órgano que protege la vía respiratoria superior. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en relación con las vértebras cervicales posteriores, a nivel de C3, más o menos hasta C6, en este recorrido. Entonces ya aquí lo habíamos visto, más o menos de este nivel hacia este nivel, de C3 a C6 en las vértebras cervicales. Y vamos a identificar unas estructuras cartilaginosas en la laringe. 3 de ellas, o 3 de esos cartílagos son impares. ¿Qué quiere decir que sean impares? Que únicamente los vamos a encontrar de manera como uno solito, ¿sí? El primero de ellos que encontramos es el cartílago tiroides, el cual es una lámina grande que nosotros podemos visualizar. Esta es una vista anterior de la laringe, y allí nosotros podemos diferenciar lo que conocemos como las láminas de la laringe, del cartílago tiroides, la lámina derecha y la lámina izquierda del cartílago tiroides. A este nivel. Esta pequeña deflexión a nivel de las dos láminas del cartílago tiroides la conocemos como escotadura o incisura tiroidea superior. Escotadura o incisura tiroidea superior. Bien. Este cartílago es un cartílago impar, el primer cartílago impar de la laringe. Si nosotros seguimos descendiendo, vamos a encontrar otro cartílago importante que lo conocemos como cartílago cricoides. Este cartílago cricoides es el único a nivel de la laringe que le permite dar la circunferencia completa a nivel de la laringe. Acá lo podemos visualizar también. Este cartílago también es un cartílago impar. Y el primero de ellos, que ya habíamos visto, es el cartílago epiglótico. Este cartílago epiglótico únicamente lo encontramos impar, cartílago epiglótico. Estos serían los 3 cartílagos que encontramos de manera impar en la laringe. Es importante resaltar otro tipo de estructuras que también vemos allí, como lo son este hueso que encontramos a nivel superior y anterior. Este hueso lo denominamos hueso ioides. Y es un hueso importante porque en él se van a originar y se van a insertar unos músculos que conocemos como músculos supraioideos y músculos infraioideos. Estos músculos son importantes porque de manera indirecta van a permitir, como músculos extralaringeos, movilizar la laringe. Pero ojo, esos músculos supraioideos e infraioideos son músculos externos que de manera indirecta permiten movilizar la laringe como un todo. Bien,
Entonces esta estructura la vemos a nivel superior y vemos que ella se está comunicando con el cartílago tiroides. ¿Cómo hace eso? Gracias a una membrana que conocemos como membrana tiroidea. Tiroidea. Luego visualizamos nuevamente en nuestras láminas del cartílago tiroides la incisura que conocemos a nivel superior, tiroidea superior, incisura tiroidea superior, y así como tenemos una superior, tenemos una inferior. Lo que pasa es que no es tan prominente como la incisura tiroidea superior. Aquí tendríamos la incisura tiroidea inferior. Y luego nosotros vemos que el cartílago tiroides también tiene una comunicación estrecha con el cartílago cricoides. ¿Cómo lo hace? A través de un ligamento también que conocemos como ligamento cricotiroideo. Ligamento cricotiroideo. ¿Listo? Aquí vamos a visualizar un músculo que ya lo vamos a ver en los músculos intrínsecos de la laringe, que conocemos como músculo cricotiroideo. Y lo encontramos en la vista anterior en relación con el ligamento cricotiroideo y en relación con el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. A nivel inferior del cartílago cricoides vamos a encontrar la tráquea con sus anillos traqueales. La comunicación que se da entre el cartílago cricoides y la tráquea a este nivel la conocemos como ligamento cricotraqueal. Ligamento cricotraqueal, que me comunica el cartílago cricoides, que es la porción más inferior de la laringe, con la tráquea. Dijimos que la tráquea era la porción más superior de la vía aérea inferior. O sea, aquí inicia lo que conocemos como vía aérea inferior. En una vista posterior y retirando tanto la mucosa laringea como también el músculo o lo que encontramos en los músculos que están protegiendo la faringe, los músculos constrictores de la faringe, podemos visualizar las estructuras internas de la laringe. Eso es una vista posterior en donde también visualizamos al cartílago epiglótico, que recuerden que dijimos que funciona como un esfínter, porque al cerrarse permite el paso de la comida o de las partículas de comida para que desciendan por la faringe, que estaría a nivel posterior, sino que acá la retiramos. Y cuando está en esta posición, permite el paso de aire para que descienda por la cavidad laringea, por la estructura laringea y posteriormente por la tráquea. Entonces, a nivel superior visualizamos lo que conocimos como el hueso ioides. Acá se ven las astas posteriores del hueso ioides. Alcanzamos a ver parte de la membrana tiroidea, las láminas, en este caso la lámina izquierda del cartílago tiroides y la lámina derecha del cartílago tiroides. Y como habíamos mencionado ahorita, parte de lo que sería el cartílago cricoides, que acá removimos la porción posterior. Pero a nivel interno, nosotros visualizamos algo que conocemos normalmente como las cuerdas vocales, que realmente les debemos denominar pliegue, pliegue vocal y pliegue vestibular. Cuando nosotros hemos escuchado el término de cuerdas vocales falsas, aquí donde estoy señalando, nosotros tenemos un pliegue que conocemos como pliegue vestibular. Es su nombre indicado, pliegue vestibular. Lo que pasa es que allí no se está produciendo ninguna tensión, no se está generando, no hay músculos que produzcan abducción o aducción, y por eso finalmente le decimos que son falsas, porque ellas no son las que están generando que haya una contracción para que se produzca la voz. Mientras que las que están a nivel inferior, en relación con las falsas, las conocemos como cuerdas vocales verdaderas. Su nombre indicado de mencionar es pliegue vocal. Pliegue vocal. Entonces tendríamos un pliegue vestibular a nivel superior y un pliegue vocal a nivel inferior. Este pliegue vocal tiene dos estructuras importantes de reconocer allí. Tiene un músculo vocal y tiene un ligamento vocal. Ya vamos a ver ahorita cómo se comporta ese músculo y por qué ellas son realmente las verdaderas. Si son verdaderas es porque es justamente allí donde sí se está generando la producción del sonido, de la voz, y donde se están tensando los músculos que se encuentran alrededor de ella.
En la mitad de ellas dos, de esos dos pliegues, se genera como un pequeño ahuecamiento. Ese pequeño cavidad o espacio le denominamos ventrículo laríngeo entre los dos pliegues. Ventrículo laríngeo. Muy bien, en esta porción interna e inferior visualizamos los anillos de la tráquea. Entonces miremos aquí, nuevamente tenemos nuestro cartílago epiglótico superior, nuestro cartílago tiroides y nuestro cartílago cricoides. Habíamos mencionado que estos tres cartílagos son los cartílagos impares, pero en esta vista posterior nosotros podemos visualizar los cartílagos pares, de los cuales no habíamos hablado anteriormente. Principalmente tenemos este que conocemos como los cartílagos aritenoides. Cartílagos aritenoides. Y en el vértice de ellos, si nosotros vemos aquí, el cartílago aritenoides tiene una forma como piramidal, tiene como tres caras. Y si nosotros vemos en el vértice del cartílago aritenoides, encontramos otro cartílago pequeñito de lado y lado. Este cartílago lo vamos a conocer como cartílago corniculado. Es el segundo cartílago par, cartílago corniculado, a este nivel. En esta vista, que es una vista lateral, una corte sagital, en el cual podemos visualizar también nuevamente nuestro cartílago aritenoides, en la porción superior o en el vértice del cartílago aritenoides vamos a tener al cartílago corniculado. El cartílago aritenoides tiene dos procesos. Tiene un proceso que es un proceso vocal y tiene un proceso muscular. Nosotros identificamos al proceso vocal porque allí, perdón, al proceso vocal, sí, porque allí se está insertando un ligamento, un tejido conectivo que conocemos como ligamento vocal, el cual también se tensa cuando hay producción del sonido en cuanto a la voz. Muy bien. Entonces tenemos los músculos intrínsecos de la laringe. Y estos músculos sí son los que verdaderamente están produciendo o están ayudando, gracias a sus movimientos, a producir el sonido en cuanto a la voz. ¿Y qué función tienen estos músculos? Estos músculos o se abren o abducen al pliegue vocal, o cierran o acercan al pliegue vocal. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes en qué momento creen que se produce el sonido de la voz? ¿Cuando los músculos se abren o cuando se cierran? Cuando se cierran. ¿Cuando se cierran o cuando se abren? Cuando se cierran. Cuando se cierran. Bueno, muy bien. Entonces, los músculos intrínsecos que nosotros conocemos cumplen esas funciones. Tenemos una acción de los músculos cricoaritenoideos. Los músculos cricoaritenoideos, a este nivel, tenemos dos porciones de ellos. Una porción más posterior y una porción lateral. El músculo cricoaritenoideo. Esos músculos tienen una función antagonista entre ellos dos. Es decir, el músculo cricoaritenoideo posterior genera la abducción del pliegue vocal. Abduce, o sea, abre, separa al pliegue vocal. Mientras que el músculo cricoaritenoideo lateral, al ser un músculo antagonista, genera aducción, o sea, cierra al pliegue vocal. Exactamente cuando se cierra, se está tensando y ahí es cuando se produce el sonido. Bien. Luego nosotros tenemos unos músculos a este nivel y a este nivel, si nosotros recordamos, encontramos al cartílago aritenoides y al corniculado. Allí vamos a encontrar los músculos aritenoideos. Los músculos aritenoideos es uno solo, pero tiene dos porciones. Una porción oblicua y una porción que es transversa. Ese músculo aritenoideo es agonista del músculo cricoaritenoideo lateral. Agonista porque cumple la misma función, el cual es aducir al pliegue vocal. Aduce al pliegue vocal.
tanto la porción oblicua como la porción transversa. Y finalmente tenemos un músculo que acá habíamos visto como el músculo cricotiroideo. Ustedes lo recuerdan porque lo vimos aquí, músculo cricotiroideo. Y este músculo tiene una función importante porque él permite la tensión, o sea, tensa, o sea, elonga al pliegue vocal. Permite la tensión del pliegue vocal. Por eso es antagonista al músculo tiroaritenoideo. El antagonista al músculo tiroaritenoideo, ya que el músculo tiroaritenoideo produce la relajación del pliegue vocal. Bien, esto sería en cuanto a los músculos intrínsecos de la laringe. Ahora, en cuanto a su inervación, básicamente lo que ustedes tienen que tener claro es que tenemos unas ramas que provienen de un nervio que conocemos como el 10º par craneal, el cual es el nervio vago. Todos los músculos intrínsecos que anteriormente mencionamos en este gráfico están inervados por un nervio que es el nervio laringio recurrente, este que visualizamos acá, nervio laringio recurrente, excepto uno. ¿Cuál es ese músculo que no está inervado por el nervio laringio recurrente? ¿Cuál? Mírenlo aquí, aquí se ve. El músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo no está inervado por el nervio laringio recurrente, está inervado por el nervio laringio superior. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir por acá. Rápidamente vamos a repasar lo que conocemos como vía aérea inferior. Aquí tenemos la tráquea con sus anillos traqueales y tenemos un punto en donde la tráquea se divide en dos. Este punto lo conocemos como la carina, carina con C. En este punto, la tráquea se divide en dos, en unos bronquios principales o bronquio fuente, que conocemos como bronquio fuente derecho, porque se dirige hacia el pulmón derecho, y el bronquio fuente o primario izquierdo, el cual se dirige al pulmón izquierdo. Ustedes pueden encontrar estos bronquios denominados como bronquio fuente, bronquio principal o bronquio primario. Es primario porque es la primera división a nivel de bronquios. Y en el punto donde se divide, nuevamente repito, se llama carina con C. Existen unas formas de describir cómo se están dirigiendo cada uno de esos bronquios. Entonces, ustedes pueden observar que a nivel de bronquio fuente derecho, él es mucho más grueso y también se encuentra como más verticalizado en relación con la tráquea. Mientras que el bronquio fuente izquierdo se encuentra más horizontalizado y es delgado en cuanto a su grosor. Se encuentra también como de manera oblicua, diferente a lo que vemos cómo se dispone el bronquio fuente derecho. Esas son las diferencias de ellos dos. Es por eso que normalmente cuando ingresa un objeto extraño a la vía aérea, suele alojarse a nivel del bronquio fuente derecho, a este nivel. Y eso lo hace por la disposición que se continúa la tráquea. Es muy raro encontrar una obstrucción a nivel de la vía aérea inferior en el bronquio fuente izquierdo. Puede encontrarse, pero predominantemente se alojaría de manera selectiva en el bronquio fuente derecho. De hecho, en las intubaciones orotraqueales ocurren en ocasiones intubaciones selectivas en las cuales se dirige hacia el bronquio fuente derecho precisamente. Aquí vemos los anillos traqueales, los cuales son aros cartilaginosos que no completan su circunferencia, y aquí se puede visualizar mejor lo que les decía ahorita. Un bronquio fuente derecho que es más verticalizado y de mayor grosor, y un bronquio fuente izquierdo de menor grosor y de manera oblicua. Acá vemos los cartílagos traqueales, sus anillos traqueales, y en este punto la carina, aquí a este nivel, la carina en relación con las vértebras torácicas está ubicada en un punto más o menos entre T4 y T5, a nivel de las vértebras torácicas T4 y T5. Pero si yo les mencioné que a este nivel tenemos los bronquios
fuente o bronquio primario, derecho e izquierdo, es porque ellos se siguen subdividiendo. El bronquio primario, que es el fuente derecho, en el caso del pulmón derecho, se va a dividir en 3 bronquios secundarios, 1, 2 y 3. 3 bronquios secundarios, los cuales conocemos con el nombre de bronquio lobar. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Su nombre de lobar es porque se va a dirigir precisamente hacia cada lóbulo. En el caso del pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, por eso tenemos un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio que se dirige hacia el lóbulo medio y un bronquio lobar inferior, el cual se dirige hacia el lóbulo inferior del pulmón derecho. Mientras que a nivel izquierdo tenemos nuevamente nuestro bronquio principal o fuente izquierdo, el cual es primario, y tenemos 2 divisiones, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Estos bronquios son secundarios. Y cuando ustedes ven todas estas ramificaciones, son ramificaciones terciarias, son bronquios segmentarios que cada uno, correspondiente a cada color, se va a dirigir a un segmento de cada lóbulo pulmonar. En este caso no es, digamos, relevante mencionarlos cada uno, pero sí es importante que ustedes conozcan que existe un bronquio primario, un bronquio secundario y finalmente bronquios terciarios, los cuales se dirigen a cada segmento de cada pulmón. Eso es porque a nivel del pulmón nosotros tenemos unos segmentos. Aquí a manera de colores los dividimos cada uno para poder identificar hacia dónde se dirige cada bronquio segmental. Pero es importante que ustedes reconozcan la cara externa o la anatomía a nivel del pulmón. Y es que el pulmón derecho difiere del pulmón izquierdo. El pulmón derecho, como ya lo mencioné anteriormente, tiene 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Estos están delimitados por algo que conocemos como cisura. Una cisura horizontal, la cual me divide al lóbulo superior del lóbulo medio, y una cisura oblicua, la cual me divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. En cambio, en el pulmón izquierdo únicamente tenemos 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, los cuales están delimitados por una cisura única oblicua. Solo tenemos una cisura a nivel del pulmón izquierdo. Tenemos unas caras. En este momento visualizamos una cara externo-costal. Externo-costal, porque a este nivel anterior tendríamos el esternón y las costillas o la reja costal. Tenemos una cara mediastínica, la cual es esta que podemos visualizar. Aquí estaría ubicado el pericardio y tendríamos el mediastino medio, donde es el corazón. Aquí lo vemos. Y tenemos unos bordes. Tenemos un borde anterior, el cual es mucho más grueso, y un borde posterior. Perdón, el borde anterior es mucho más delgado y un borde posterior mucho más grueso. Tenemos una base, que la base es esa impresión diafragmática, porque está en relación con el músculo diafragma. Acá tenemos el músculo diafragma, el cual tiene forma de cúpula, forma como convexa, y por eso deja este ahuecamiento o esta impresión que conocemos como impresión diafragmática del pulmón, o la conocemos como la base del pulmón. Y a nivel más superior tenemos el ápice pulmonar, el ápice o ápex pulmonar. Ustedes recuerdan que a nivel del corazón el ápex estaba a nivel inferior. Aquí tenemos el ápex o ápice pulmonar, que cuando tenemos una inspiración forzada o profunda, podemos visualizar a nivel superior de la clavícula, podemos alcanzar a visualizar ese ápice o ese ápex pulmonar, tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho. Tenemos un revestimiento también, así como vimos los revestimientos a nivel del pericardio, cuando vimos corazón, a nivel de los pulmones tenemos algo que conocemos como la pleura, la cual se encuentra en las cavidades pulmonares revistiendo acá a los pulmones.
tenemos dos pleuras. Tenemos una pleura parietal y tenemos una pleura visceral. La pleura visceral es la cual se encuentra íntimamente adherida con el parénquima pulmonar, con las estructuras a nivel pulmonar íntimamente adherida, mientras que la pleura parietal se encuentra en relación con la cavidad pulmonar como tal, pero no está adherida al pulmón. Es por eso que a nivel entre las dos pleuras se desarrolla una cavidad que conocemos como cavidad pleural. Y en esa cavidad pleural nosotros vamos a encontrar algo que conocemos como líquido pleural. Ese líquido pleural es un líquido que nosotros también podemos extraer por medio de una toracentesis cuando sospechamos de algún tipo de derrame pleural o algún tipo de infección a nivel pulmonar que nos quiera decir si hay presencia de pus o presencia de algún tipo de infección por algún microorganismo. Entonces, cuando hay un derrame pleural, las estructuras a nivel pulmonar se alteran y nosotros podemos observarlo en una radiografía como un derrame pleural. Y por eso se procede a hacer un procedimiento, valga la redundancia, que se denomina toracentesis, donde se toma muestra de ese líquido pleural para analizarlo posteriormente en el laboratorio. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿preguntas? No, señora. Bueno, chicos, esto es un repaso de manera rápida de las dos clases. Igual ustedes deben ver los videos. Allí ya están en el Moodle, tanto de vía aérea superior como de vía aérea inferior. Entonces, este repaso también se les adjuntará como un link en el Moodle para que lo puedan visualizar también. En el Moodle está como dos clases. ¿Puede Mónica me salí de Zoom de la clase? ¿Señora? ¿Quién está hablando? Esto, muchachos, ya están desde hace 2 semanas están las grabaciones en el Moodle, tienen que revisarlas, porque ahí está más detalladamente la clase que se dio hoy. Entonces, por favor, la revisen. Está dividido en dos videos, ¿no? Vía aérea superior y el otro de vía aérea inferior. Listo, muchachos, que tengan feliz día. Profe, qué pena. Señora. Los videos son, los traemos como el 8 de julio y el 15 de julio, ¿cierto? Sí, ahí, Chicos, creo que hay uno que aparece como un link y hay otro que aparece que yo lo adjunté propiamente en el Moodle. O sea, que ustedes lo pueden visualizar así como también lo sube el profe Vladimir. Y el otro sí dice clase de Oscar y Natalia, profesor Oscar y Natalia, que es de vía aérea inferior. ¿Listo? Listo, estudiantes. Entonces nos vemos la próxima semana. Vayan para clases.